En tal sentido, hemos escuchado la sensibilidad que tienen nuestros alcaldes provinciales. Así es, compañera, en estos momentos estamos escuchando las palabras del premier Gustavo Adriansen, quien en estos momentos está brindando declaraciones a la prensa luego de haber desarrollado la actividad de gestión de inversiones para el desarrollo territorial Agenda 2025. Escuchemos. Tienen que ver, por ejemplo, con la mejora en los cipriles, ¿no?, que son la mejora en el techo de obras por impuestos, y nuestro ministro de Economía ha informado que va a haber un incremento hasta de 30%. Por otro lado, también nos han expresado su preocupación por lo engorroso que está resultando toda la tramitología que exige la ley de contrataciones, la vigente aún. Pero con satisfacción también podemos informar a la prensa que el día de hoy, por disposición presidencial y luego de haber culminado ya todos los estudios respectivos, se va a aprobar el reglamento de la nueva ley de contrataciones, con lo que, de acuerdo con las fechas indicadas, se ha de entrar en vigencia en el plazo previsto. Pero además de ello, también hemos escuchado que algunos alcaldes, varios de ellos, alcaldes provinciales, tienen una observación respecto de algunas transferencias que se estarían efectuando tardíamente. Hemos coordinado también y nos vamos a preocupar porque esta situación se revierta y ellos tengan oportunidad de hacer las modificaciones, las transferencias en oportunidad para poder ejecutar ese presupuesto. Temas de interés común también es el mantenimiento de vías, por ejemplo. Temas de interés común también son los temas de seguridad, que todos sabemos que tenemos que reforzarla y todos unidos, por supuesto, para luchar contra la criminalidad urbana. Pero hemos tenido también ocasión de escuchar el testimonio de varios de los alcaldes que coinciden con la necesidad, por ejemplo, de mejorar el Foncomún. Nuestro ministro de Economía ha sido muy didáctico explicando que el Foncomún está directamente vinculado con la recaudación que tenemos en materia de IGB. Si seguimos haciendo exoneraciones al IGB, naturalmente la recaudación va a ser menor y cuando distribuyamos el Foncomún vamos a recibir menos. Actualmente se recibe 2%, pero es muy poco probable que podamos aumentarlo de 2% a 3% o a 4% si se tiene en cuenta que cada punto porcentual representa 4.300 millones. Imagínense ustedes, esos recursos no disponemos de ellos, entonces tampoco podemos ser irresponsables y estar generando expectativas cuando nosotros sabemos de la dificultad que atenderlas pueda significar. Por lo demás, ahora hemos hecho un break, los señores alcaldes van a pasar a almorzar e inmediatamente después del almuerzo se reanuda esta actividad en una segunda etapa en la que ya pasamos a una dinámica, a una metodología en la que se establecen mesas técnicas. Los diferentes sectores del Poder Ejecutivo en mesas técnicas, según el interés de cada alcalde, se reúnen y expresan sus preocupaciones, cosa que para nosotros resulta muy satisfactorio porque ya el trato es mucho más directo. Si me permiten, me acompañan ahora mismo el señor ministro de Economía y el señor presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú y yo le voy a ceder el uso de la palabra primero a nuestro alcalde para que él haga los comentarios. Muchas gracias, Premier, señor ministro de Economía. Efectivamente, quiero decirle a toda la población del Perú que los gobiernos locales, las municipalidades del país, el año 2024 han ejecutado 17.000 millones, en comparación con los 13.000 millones que han ejecutado todos los gobiernos regionales del país. En tal sentido, saludo el esfuerzo de los más de 2.000 municipios que han demostrado en sus pequeñas actividades, porque somos las autoridades que están en primera línea, haciendo la presencia del Estado en los lugares más recónditos del país, buscando atender a nuestros ciudadanos. Y también, por supuesto, en la parte metropolitana. Sin embargo, se debe reconocer a las autoridades que hacen ese esfuerzo. Y desde ya también saludamos los esfuerzos que ha hecho en este caso el Ejecutivo. Primero que nada, en este caso, aumentar el techo CIPREL, que nos va a poder a nosotros autorizar a hacer obras por impuesto y ahora vamos a tener un 30% adicional. Además, también saludamos la actualización
de la Ley de Contrataciones del Estado, ¿no? Esta nueva directiva que nos va a permitir hacer menos burocrático los procedimientos de contrataciones y nos va a permitir también, en este caso, cumplir las metas. El compromiso está hecho de parte de las autoridades locales y también de parte de la autoridad nacional. Muchas gracias. Muchas gracias. Quedamos a disposición de sus preguntas. El turno de Andrea Mezquita, de RPP. Muchas gracias. Directo en directo, era el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adriancén, está brindando una conferencia de prensa. Ministro, estamos en vivo para RPP, por favor, para que nos responda, ¿no? La Fiscalía le ha dado 24 horas a la presidenta Dina Boluarte para entregar las 91 normas suscritas y además los documentos que certifiquen el estado de salud que motivó la cirugía a la nariz a la que se sometió la presidenta. ¿Se va a entregar o no esta información? ¿Y usted cree, ante los casos, ¿no?, últimos de criminalidad, extorsiones, explosiones, granadas, incluso detonadas en varios locales, se debe retomar el debate de la ley que incorpora el delito de criminalidad sistemática o terrorismo urbano? Mire usted, con relación a su primera pregunta, estoy seguro que la defensa técnica y la señora presidenta constitucional verá lo más conveniente. A mí, en lo personal, me parece un plazo sumamente corto para que se pueda entregar información. Después de todo, hay que recabar la información en primer término y segundo, ponerla a disposición de la Fiscalía, pero en todo caso estoy seguro que el mandato se ha de cumplir, esto de conformidad con lo que mejor convenga a los intereses de la defensa de la presidenta y por supuesto también a lo que se coordine con su defensa. Mire, nosotros habíamos hablado de terrorismo urbano, fue la calificación que el Poder Ejecutivo, y así fue elevado nuestro proyecto. Lamentablemente se han utilizado otras fórmulas, en mi opinión, menos sinceras. Ahora que se empieza a reevaluar esta posibilidad, ojalá que nuestros congresistas o alguno de ellos tenga bien volver a darle una mirada al proyecto que en su momento presentó el Ejecutivo, donde establecíamos penas sumamente drásticas para este tipo de delitos, y nosotros no hacemos sino sumarnos a cualquier esfuerzo que contribuya a la mejora de la situación de la seguridad urbana. Nosotros creemos que drásticas medidas en estos delitos en particular pueden tener un carácter persuasivo. Siguiente pregunta, por favor. Bien, han sido declaraciones del presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adriancén. Esto luego de culminar sobre la este plagio ya actividad confirmado de por la gestión Fiscalía de del libro de la presidenta Dina Boluarte titulado Derechos Humanos. ¿Usted ha tenido oportunidad de conversar con ella sobre esto? Porque el delito no ha sido sancionado porque ya prescribió, pero sería una cuestión moral este plagio. Y también sobre el ministro del Interior, Juan José Santibáñez, y este ida y vuelta que está teniendo con la Fiscalía, negarse a entregar sus datos de iCloud e incluso acusar a la fiscal frente a la Junta Nacional de Justicia. ¿Qué opina sobre eso? Mire, respecto del primer tema, yo no he tenido oportunidad de conversar con la señora presidenta. En todo caso, en mi condición de abogado, le digo, si ha prescrito no hay nada más que conversar de esos temas. Y los aspectos de contenido moral son absolutamente subjetivos. Y con relación al tema de nuestro ministro del Interior, su defensa técnica, y él mismo, porque él es un abogado ya de trayectoria, deciden lo más conveniente. Vamos a ver si la Fiscalía atiende, recoge las preocupaciones que ha expresado el ministro, y en todo caso no olvidemos también el tipo de reserva que merecemos cada ciudadano respecto de la información que tenemos. Es decir, si a mí me piden sobre un tema concreto, pues pediré que me aclaren qué quieres exactamente. ¿Quieres saber tal cosa? Esa te la brindaré. Pero tampoco es de que yo vaya a abrir mi vida en un proceso que no tiene absolutamente nada que ver con el resto de mis aspectos personales, ¿no? No olvidemos que hay una reserva que todos merecemos también y que tiene que garantizarse. En todo caso, yo al respecto digo que estoy a lo dicho por el propio ministro y por lo que decía su defensa. Siguiente pregunta, por favor. Vanessa Sandoval, de TV Perú.
Así es, señor ministro, señor Premier, estamos en vivo para TV Perú. Justamente la Asociación de Transporte Aéreo Internacional ha exigido, ¿no?, mayor transparencia por parte del AP. 2, que aún faltan verificaciones que realizarse y que el ministro Pérez Reyes debería ser quien lidere la mesa de trabajo. Esto respecto a la ampliación para el inicio de funcionamiento del nuevo aeropuerto internacional Jorge Chávez. Ha conversado con el señor ministro de Transportes y Comunicaciones y ¿cuáles son, en realidad, pues, los motivos por los cuales se está adelantando o se está cambiando, ¿no?, el tema del inicio de las operaciones? A ver, desde el Ejecutivo nosotros no vamos a poner en riesgo la vida de ningún pasajero. Para nosotros eso es más importante que cualquier fecha establecida para una inauguración. Lo que nosotros hemos indicado es que hasta que no tengamos el 100% de las certificaciones, tanto en seguridad como en operaciones, el aeropuerto no será inaugurado. Nosotros no podemos poner en riesgo la vida de ningún pasajero. Se tienen que hacer certificaciones, hay una planta de combustible, se tienen que hacer certificaciones de pruebas contra incendio, se tiene que verificar que todas las operaciones, por ejemplo, todo lo relativo a la maletería, tickets y etcétera, estén perfectamente operativos. Cuando nosotros tengamos las certificaciones al 100% de todos esos aspectos, entonces será inaugurado el nuevo aeropuerto Jorge Chávez. Ahora, los retrasos se analizarán si hay responsabilidades y si esas responsabilidades existen, pues se procederá como corresponde de acuerdo a lo dicho en el contrato. Siguiente pregunta, por favor. Renato Nole, de Panamericana. Primero, buenas tardes. ¿Cómo está? Fuentes de Panamericana Televisión han captado al ministro Morganquero, al ministro de Educación, en una reunión con el pastor evangélico José Linares. Este pastor evangélico ha sido acusado por su propia hija de abusar sexualmente de ella cuando era menor de edad. Los miembros del Ejecutivo no deberían tener cuidado con quiénes reunirse, teniendo en cuenta acusaciones graves. ¿Usted qué le diría en todo caso al ministro de Educación Morganquero? La otra consulta es si el gobierno hace mea culpa respecto a la postergación de la operatividad del nuevo aeropuerto. Mire, con relación al primer tema, la verdad tengo que respetar las fuentes de Panamericana, pero no puedo yo dar fe de algo que no me consta en primer lugar. En segundo lugar, no sé si esa persona habría sido o no condenada por el presunto delito que usted aduce. Y por otro lado, habría que ver en qué condiciones se ha producido esa reunión, si se ha producido, y luego cuál era el propósito, ¿no? Por lo demás, yo entiendo que uno decide libremente con quién reunirse. Ahora, cuestionar o no la participación de una persona en una reunión determinada ya es algo muy personal también. En segundo lugar, en relación a lo del aeropuerto Jorge Chávez, yo reitero, hay una fecha que estaba prevista para el día 30 de enero para la inauguración, pero no vamos a inaugurar el aeropuerto si no tenemos al 100% la seguridad de que todos nuestros pasajeros van a estar bien. Y me refiero a aspectos, reitero, de operaciones y a aspectos de seguridad. Solo cuando esas condiciones se cumplan, ese aeropuerto se va a abrir. Imagínense usted qué terrible sería, qué irresponsable sería abrir el aeropuerto si no tenemos esas certificaciones. Pero despreocúpese usted, si hay responsabilidades se determinarán a partir del contrato. Y no dude que nosotros nos vamos a preocupar por ello también. Siguiente pregunta, por favor. Jason La Torre, de Latina. Ministros, ¿cómo están? Alcaldes, ¿cómo están? De todo, buenas tardes. Ministro, incidiendo con el tema del libro de la presidenta, entiendo su posición, pero ¿qué opina sobre la decisión que se ha tomado, teniendo en cuenta que ya se va a disponer el retiro de este libro de coautoría de la presidenta de la Biblioteca Nacional y también la anulación de su registro legal? Si le parece coherente esta decisión, si bien es cierto ya prescribió, pero ¿qué le parece esta decisión que ha adoptado el Ministerio Público? Y por otro lado, da la sensación que hay una constante confrontación entre el Ejecutivo y el Ministerio Público. Ayer, por ejemplo, la presidenta señaló que el Ministerio Público, la Fiscalía, no está trabajando en favor de la ciudadanía. ¿Usted va en esta misma línea que ha precisado la presidenta y cuál es su opinión, por favor?
Con relación al primer tema, yo no veo cómo el Ministerio Público sigue teniendo tiempo para dedicarse a casos prescritos, pero bueno. Y en segundo lugar, las acciones que usted manifiesta respecto a ese libro son acciones administrativas, y si es lo que corresponde que se haga. Yo allí no veo necesidad de hacer más comentarios. Y respecto al enfrentamiento con el Ministerio Público, mire, yo no lo percibo como tal. A ver, hay que aceptar esta decisión del Ministerio Público vinculada al libro, muy bien. Pero la propia Constitución dice que los ciudadanos tenemos derecho a la crítica de las resoluciones. No tenemos que estar de acuerdo en todas, de hecho discrepamos en muchas. Cada semana ustedes dan cuenta de cómo señores fiscales liberan a delincuentes capturados por la policía. Eso a mí me parece indignante, me parece repulsivo. Yo no entiendo cómo tenemos que capturar una y otra vez a los delincuentes y los siguen liberando y los siguen liberando. Y yo allí sí puedo coincidir con que no están colaborando en la lucha contra la seguridad ciudadana. Cómo cada semana ustedes mismos dan cuenta de la liberación de esos criminales y su recaptura. Bueno, y como en esos casos hay otros tantos en los que discrepamos. Por lo demás, la relación tiene que seguirse produciendo. Es un organismo constitucionalmente autónomo y en esos planos de interactuación gubernamental vamos a seguir trabajando nosotros. Siguiente pregunta, por favor. Última pregunta de Fernando Palomares, de Prensa Perú. Muy buenas tardes, Premier, señor ministro, señor presidente de AMPE, muy buenas tardes, y a todo el país que nos ve a esta hora de la tarde a través de los medios de comunicación. Yo quería formular una pregunta, señor Premier, respecto a qué cuota de meritocracia tiene, digamos, el nuevo reglamento de la ley de contrataciones, y esto porque el ministro de Economía ha expresado algo que ha preocupado en las redes sociales toda la mañana. Él ha puesto como ejemplo que se construyen puentes y al final, bueno, este puente en muchos distritos y provincias no sirve y la gente no transita y es un dinero que se echa al agua prácticamente. Si es que el Fondo Común solamente sirve para pagar planillas de los trabajadores, a veces de los alcaldes, los allegados, y no se usa correctamente para la ejecución o la planificación de estos proyectos, señor Premier, ¿no cree usted que alcalde que ejecuta su presupuesto en un 80 o 90% merece ser atendido quizás con un incremento, y aquellos que son la gran mayoría de veces que no, digamos, gastan o proyectan el presupuesto y sin embargo piden aumento del Fondo Común? Es una contradicción, digamos, que la población percibe. ¿Cuál es su apreciación, señor Premier? Gracias. A ver, en primer lugar, ya para concluir, este presupuesto 2025, Fernando, es un presupuesto que tiene un gran énfasis en las regiones. Es un presupuesto descentralizado. Nosotros hemos tratado de asignar por lo menos 1 millón de soles hasta los distritos más pequeñitos. Por otro lado, también estamos garantizando nosotros una mayor provisión de recursos. Pero tenemos que tener en cuenta una cosa. Hablando de los puentes, por ejemplo, hay un programa nacional de puentes de pequeñas luces que se ha desarrollado desde el año pasado, más de 600 millones, ¿verdad?, colocados allí en ese proyecto. Pero como eso hay otros tantos, pero las necesidades son muchísimas. Todos los distritos, todas las provincias, todas las regiones tienen muchísimas necesidades, demandas comprensivas en muchos casos, pero los recursos que tenemos son limitados y tenemos que administrarlos responsablemente. Por eso hacemos reuniones como esta, donde promovemos que los alcaldes distritales, provinciales, ejecuten eficientemente sus recursos para aprovechar, dentro de lo limitado que es el presupuesto, podamos aprovecharlos eficientemente. Ustedes pueden estar seguros que en este esfuerzo, hoy día lo decían nuestros alcaldes, ¿verdad?, en la reunión, Denis, nos decían por lo menos un proyecto por cada región. Tenemos la voluntad de que por lo menos un proyecto se ejecute en cada región, dependiendo de las fortalezas que estas provincias, que estos distritos demuestren. Pero la tarea es seguir avanzando el fortalecimiento institucional y la coordinación con los gobiernos regionales a efectos de que podamos efectivamente concretar los proyectos que tienen en nuestras provincias. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, hemos terminado.